Sí. Listo. Entonces, en cuanto al ciclo de vida, esta es una propuesta de cómo es el ciclo de vida. Sin embargo, todavía no se sabe cuál es la localización específica de paracoxidoides en el suelo. De hecho, la doctora Ángela, que fue una de las personas que más investigó sobre paracoxidoides, siempre tenía como esa inquietud de no saber de dónde provenía el hongo. Se cree que pues está en el suelo, pero también que están excretas de animales. Sin embargo, no es precisa ese ciclo de vida. Entonces, observamos que en el medio ambiente, a temperatura de 25 grados, vamos a encontrar la forma filamentosa, que era la que veíamos anteriormente. Hace producción de conidias, y esa producción de conidias se ha visto que es diferente entre aislamientos de especies que son relacionadas. O sea, hay algunos que sí esporulan más que otros. Hay factores que son selectivos que permiten el desarrollo del patógeno en el medio ambiente, como son, señora. Qué pena, profe, ¿será que puedes poner la presentación más grande? Es que así chiquitica casi no se ve. Ahí está grande, ¿no? No, no sale el modo de presentación, sale el PowerPoint, pero no espérate, presentando. Entonces comparto de otra manera. Por eso les preguntaba que si la veían, de tener la presentación. Entonces espérame un momento, la compartimos así, a ver si así sí se puede. Es como me tocó salirme para... Ahora sí. Vale, entonces lo que les comentaba, que hay factores ambientales que son selectivos del microorganismo. Dentro de esos factores pues están todos los que están relacionados con las interacciones que pueden tener con otros microorganismos o con otros organismos. Entonces, entre esos está la competencia y la predación. Asimismo, se ha visto que dependiendo de la disponibilidad de oxígeno puede también influir en si se presenta o no, que es la textura del suelo. Han hecho estudios sobre su presencia en madrigueras de animales. Esto debido a que hay un organismo que es el armadillo que sufre la enfermedad. Entonces han hecho estudios en esas madrigueras. Y al parecer también está relacionado con la presencia de aluminio, que es intercambiable. Asimismo, como todos los hongos, le gusta la humedad relativa alta, entonces altas precipitaciones favorecen su presencia, y pues la radiación solar puede desfavorecer un poco la presencia del microorganismo o cambiar sus condiciones. Paracoxidoides también es uno de los hongos que produce melanina, en presencia pues eso favorece la protección frente a la radiación solar. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Y como me toca salir a dar acceso. Bueno, entonces, como lo comentábamos, el hongo entra por vía respiratoria, por inhalación de las artroconidias, que son las que tienen acceso al puede traspasar en la vía aérea y llegar hasta los alvéolos. Se cree que también, una de las teorías que se tenía planteado es que también podía tener acceso cutáneo, y ese acceso cutáneo estuviera relacionada con la inoculación por trauma, pero esto todavía no ha sido confirmado. Entonces, cuando ingresa al humano, pues va a causar diferentes cuadros dependiendo de la condición inmune de la persona. Entonces, altas temperaturas, y la alta temperatura, es decir, el hecho de que tenga temperatura de 37 grados Celsius, hace que el microorganismo pueda pasar de su forma filamentosa a su forma levaduriforme. Esto es crucial, y se han hecho varios estudios en los que se corta o se impide ese cambio, y se ha visto que no puede desarrollar la patología.
Y obviamente, dependiendo del sistema inmunológico de la persona, la respuesta va a ser diferente y el tipo de patología se va a desarrollar de manera distinta. Entonces puede cursar como una infección subclínica, que comentábamos que pues no hay ningún tipo de síntomas, como también puede llegar a ser patología crónica y puede quedar el microorganismo, diríamos, almacenado en ciertos sitios, causando en este caso sí una posible reactivación del patógeno. Como les comentaba, en una especie de los armadillos también puede causar la patología y se cree que el armadillo es una fuente de contaminación y de transmisión del patógeno. Se hizo un estudio sobre si afecta o no a los perros, pero pues esto también está todavía por confirmar. Cuando entra al hospedante, él tiene la capacidad pues de cambiar su forma a la forma levaduriforme. Esto puede ocasionar que haya una diseminación sistémica, ¿cierto? O lo que les mencionaba, puede permanecer en latencia durante muchísimos años y causar la dispersión geográfica por migración del hospedante. Entonces, en este caso, esto está referido a que él pudo adquirir, por ejemplo, la patología aquí en Colombia y cuando se va a otro lugar, después de muchísimos años desarrolla la enfermedad, y no es que lo haya adquirido allí, sino que es una enfermedad que hubo un proceso de reactivación. Entonces, estas características hacen que se puedan dar la emergencia de nuevas variantes del patógeno. Cuando muere pues el hospedante, ya sea el armadillo o sea la persona, en este caso paracoccidioides pueden llegar al medio ambiente como saprófito, es decir, quedarse allí esperando pues la oportunidad de volver a hacer la infección. Y se cree que la reproducción sexual y la selección natural por los microorganismos fagocíticos incrementa la frecuencia de variantes en características de virulencia. Entonces, aunque no se ha encontrado esa reproducción sexual, se sabe que tiene el locus con genes que están relacionados con apareamiento. Entonces, es probable que tenga esa reproducción sexual, pero se desarrolle en el ambiente natural. En el hospedante va a ser siempre reproducción asexual. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Sí me están escuchando? Bueno, como es un patógeno primario, nosotros ya habíamos visto esto, entonces lo voy a hacer como muy por encima. Él tiene factores de virulencia. Entonces, el primer factor de virulencia son los componentes que tiene la pared celular, esa capacidad de pasar de beta-1,3-glucano a alfa-1,3-glucano, pues está relacionado con su capacidad de dimorfismo, también la presencia de adhesinas y de enzimas, tales que como las proteínasas, las lipasas o la fosfolipasa. Entonces, la función de las lipasas está relacionada pues con la degradación de lípidos. Las proteínasas pues degradan aquellas proteínas que están involucrados en procesos de defensa, y las fosfolipasas pues degradan aquellos componentes de membrana celular que les facilita pues diríamos el mantenimiento del patógeno dentro del hospedante. Asimismo, se ha estudiado mucho la presencia del antígeno GP43, que es un antígeno inmunodominante que se ha visto relacionado con efectos proteolíticos sobre ciertas, diríamos, sustancias, como es el caso del colágeno, de la cisteína y de la caseína, que facilita la presencia del patógeno dentro del hospedante. Obviamente, dado que es dimórfico por temperatura, el hecho de que tenga la capacidad de resistir la temperatura del cuerpo de 37 grados Celsius hace parte de esos factores de virulencia. Les comentaba que él también tenía la capacidad de producir melanina, que le da como resistencia a la
luz ultravioleta y le da ciertas características que ya habíamos visto previamente. También el choque térmico favorece la producción de ciertas proteínas que son más resistentes a esa temperatura y eso les favorece su mantenimiento en ese ambiente. Y produce oxidasas que le permiten, diríamos, evadir un poco el efecto oxidante de los ROS que puede producir el hospedante. Como les comentaba, el nicho ecológico todavía no ha sido determinado. Se ha encontrado en suelos y en el vaso de los armadillos en la Amazonía. El hábitat pues está relacionado. Se ha visto que necesariamente, si ustedes recuerdan, decíamos que necesitaba altos niveles de precipitación, entonces se ha asociado con niveles altos de humedad, entonces se relaciona con colecciones de agua o con sitios muy húmedos. Perdón, que hay otra persona para entrar. Varios. Otra característica que pues, es peculiar es el hecho de que esté restringida a la zona de Latinoamérica. Va entre México y Argentina. No abarca todos los países comprendidos en ese lugar. Por ejemplo, en Chile no se ha reportado, ¿cierto? De pronto por las condiciones medioambientales no es favorable la presencia de microorganismos. Y pues donde más se ha visto casos es en Brasil, como ustedes lo ven ahí, con el 80% de los casos informados allí, seguidos por Colombia, Argentina y Venezuela. Como es una enfermedad que el curso es crónico, es muy raro verla en los niños. Es decir, que si ustedes observan allí, dice que los niños menores de 12 años están del 5%. Entonces, como el periodo de latencia es tan prolongado que puede llegar a ser de 14 años, entonces pudo haber adquirido la infección a los 12 años y pues le sumamos los 14, va a desarrollarse cuando ya es adulto. Los adultos que más los casos se han relacionado con adultos entre 30 y 60 años de edad, como lo comentábamos, debido pues a la capacidad que tiene el estradiol de inhibir la presencia del patógeno, pues los que más se ven afectados es el sexo masculino, que a nivel de todos los casos se presenta una relación de 13:1. Sin embargo, en Colombia, si ustedes observan, aumenta esa relación de 50:1. Como les comentábamos, las mujeres no es que no se infecten, no es que no tengan contacto con el patógeno, sino que se ve la incapacidad del microorganismo de pasar de la forma filamentosa a la forma levaduriforme y pues está relacionado con la producción de 17 beta estradiol. Se han hecho estudios con antígenos creados como son la paracoxidioidina. Se han hecho pruebas intradérmicas en las que según el área geográfica puede variar la presencia o diríamos qué tanto se han infectado las personas desde el 6 hasta el 50%. Entonces, por ejemplo, en el país es muy raro ver paracoxidioides en Bogotá o en regiones que son frías. En cambio, se han visto casos en la zona cafetera, en Santander, entonces ese porcentaje va a variar. Se ha observado también la presencia de lesiones residuales, es decir, que está el agente, pero está en fase de latencia, y se han visto la formación de nódulos pulmonares. Los que más están afectados son los trabajadores del campo. Si ustedes observan acá, habla de un 73%. Y de pronto por la relación que se ha tenido con el agente, que
hace que las personas que habitan regiones donde es más alta la presencia del patógeno tengan una respuesta menos severa. En las personas que son inmigrantes se ha visto una patología muchísimo más alta. Se han reportado 4 nuevos casos en 100 habitantes. No es una enfermedad que esté relacionada tanto con enfermedades oportunistas. De hecho, con el VIH se relacionaban que había una afectación equivalente al 3.3%. Entonces, esto es bastante bajo. O sea que él se causa enfermedad más en hospedantes, digamos, entre comillas, inmunocompetentes. De pronto tienen otra situación que hace que sea más posible que estén predispuestos a la presencia de la patología. En cuanto a las implicaciones clínicas, como les comentaba, lo principal es que puede haber una infección subclínica, es decir, que no haya ni signos ni síntomas, y esta puede variar, puede durar un mes o puede durar 30 años. Entonces va a estar en latencia y dependiendo de las condiciones del hospedante puede enfermarse o no. También existe la enfermedad aguda o subaguda, y en este caso lo que observamos es que está relacionado con la respuesta del sistema fagocítico mononuclear. Se ve una respuesta de hipertrofia ganglionar y está relacionado con la presencia de hepato y esplenomegalia, y adicionalmente hay múltiples lesiones en la piel. Nosotros veíamos en las imágenes iniciales cómo se presentaba la patología y decíamos que había lesiones que eran tipo moriforme. En el caso de este tipo de enfermedad aguda o subaguda, el pulmón no presenta compromiso y se presentan jóvenes menores de 30 años. Entonces diríamos que se da el primer contacto y la respuesta es inmediata. En el caso de la enfermedad crónica progresiva, que es la forma más común, se presenta en el 90% de los casos, se va a presentar más que todo en adultos mayores. En este caso, a diferencia del anterior, hay compromiso pulmonar abundante. Se presentan lesiones en diferentes sitios, específicamente en los ganglios linfáticos, en la piel, en las mucosas y en las suprarrenales. Entonces, eso puede orientar, cuando se llega a un paciente, puede orientar el diagnóstico, la localización de ese tipo de lesiones y las características de las mismas. Se van a dar, en este caso, síntomas constitucionales que se relacionan con la presencia de fiebre, de adinamia, de astenia, de malestar general y pérdida de peso. Si ustedes ven estas características, estos síntomas, como que no orientan a la presencia de la patología. Lo que más orientaría son el tipo de lesiones que se puede presentar. Estos síntomas constitucionales se pueden presentar en diferentes patologías. Y está la forma residual, que está por las secuelas que se pueden generar en el tejido. Una de las principales pues es la secuela por fibrosis, que puede causar disfunción respiratoria o distorsión anatómica en mucosas. También se ha visto asociada a la insuficiencia endocrina. Aquí vemos algunas de las manifestaciones clínicas que se pueden ver en diferentes pacientes con paracoccidomicosis. Entonces aquí observamos una característica que es la macroquelia en esta parte, que es ese aumento de tamaño como del labio en esta zona. Adicionalmente se pueden ver esta formación de lesiones que son tipo úlcera, que pueden estar localizadas bien en la mucosa o en la mucosa del labio inferior. Vemos las lesiones que son características, las lesiones tipo moriforme, que las vemos en este sector. Aquí también vemos algunas lesiones
y aquí observamos la lesión en el paladar. Ay, perdón. También puede estar localizada a nivel de pie, y si ustedes observan, este tipo de lesión es muy relacionada con las lesiones de Leishman. Entonces, diríamos que es una de las enfermedades con las que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Acá también podemos observarla. Entonces, en estos casos se creería que puede ser, de ahí la teoría de que también se puede adquirir por la piel y que sea por un evento traumático. ¿Cómo es la respuesta del paciente? Entonces, normalmente es una respuesta inflamatoria crónica. Se da la formación de granulomas, que si ustedes recuerdan, pues ese rodeamiento de células para evitar que el microorganismo avance, o sea, como para tenerlo allí capturado. Esos granulomas, uno los puede ver a nivel de biopsia y también pueden orientar un poco cómo se hace el diagnóstico. Sin embargo, pues depende de la coloración que se esté utilizando. Si ustedes recuerdan, hablábamos en el laboratorio que si se hace completamente en lámina es muy difícil ver ese tipo de reacciones. En el caso hay estructuras que pueden ser formadas por células epiteloides, células gigantes y mononucleares, que van a formar ese granuloma que va a impedir que avance el patógeno. Otra característica que es muy común en esta patología es la presencia de fibrosis, que consiste en la activación y producción de proteínas que no son controladas, y esta fibrosis también puede estar relacionada con la característica que va a presentar o el tipo de síntomas que va a presentar el paciente. En cuanto a inmunopatogénesis, se establece que esta puede estar dada dependiendo del paciente. Se puede generar la activación de ciertas células. Entonces, las partículas infectantes, que son las formas miceliales, van a entrar a contacto con los macrófagos alveolares o con las células epiteliales, dependiendo pues de la localización del microorganismo, y a nivel intracelular pues va a ser la formación de la transformación a la forma levaduriforme. Ya en el interior puede haber una respuesta de linfocitos B normales que van a dar lugar a la formación de inmunoglobulina G o inmunoglobulina E, dependiendo de la localización. Están los linfocitos T, que en este caso se ha visto que disminuyen el número y actividad, y eso está relacionado con la severidad de la patología. Sin embargo, se ha visto que también si se da tratamiento específico en un determinado momento, el paciente se puede recuperar. En el caso de la fagocitosis, se ha visto que hay un papel muy importante de parte de las interleuquinas por toda la activación que pueden hacer y toda digamos, como el mecanismo de defensa que puede relacionarse con Paracoccidioides brasiliensis. Respecto a la patogénesis, les comentaba que normalmente la puerta de entrada es la puerta respiratoria, ¿cierto? A nivel de pulmón. Sin embargo, se ha visto también que al parecer está relacionado con la piel, y esto está asociado con un evento traumático. En el caso a nivel pulmonar, esta puede ser asintomática, que se diría que en la mayoría de casos es lo que se presenta, siempre va a ser una infección subclínica. Sin embargo, pues si se presenta, si hay progresión, pues se va a presentar como una patología progresiva, que dependiendo de la edad del paciente se va a relacionar con con qué tan rápido se va a presentar esta patología. Entonces, si son niños o jóvenes, cursa como una patología subaguda que se va a desarrollar más rápidamente. En el caso de los adultos, se menciona que puede haber un compromiso menor.
Sin embargo, cualquiera de las dos puede dar lugar a un proceso de diseminación que pueden causar lesiones residuales. En estas lesiones se van a localizar formas viables que van a dar lugar a recaídas. O sea, en Paracoccidioides brasiliensis sí se ha evidenciado que puede haber un proceso de reactivación. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. ¿Estoy hablando solita o si están? Alguien diga hola. Estoy conectada, ¿sí? Bueno, en cuanto al diagnóstico, va a variar el tipo de muestra, ¿cierto? Dependiendo de la localización de la patología. Lo más común es que sea de tipo localizado a nivel pulmonar. Y entonces tendremos como muestra el esputo o el lavado broncoalveolar. ¿Cuál de esos dos es más, diríamos que tiene un porcentaje más alto de recuperación? Hablábamos con una médico y la muestra que más servía en esos casos era el lavado broncoalveolar. También se pueden tener muestras de suero para hacer pruebas indirectas, pruebas inmunológicas indirectas que puedan decir que hubo o hay presencia de la patología. Se pueden tomar muestras de secreciones, de material purulento, en el caso de las lesiones de piel, de biopsias y dependiendo pues de la localización se puede llegar a tener líquido cefalorraquídeo u otros líquidos. Sin embargo, esto no es tan común, o sea, no es una patología que se vaya a presentar a ese nivel, pero pues no hay que descartarlo, o sea, se han visto casos. El más importante diríamos que es el examen directo. En cultivo él se demora muchísimo en crecer, entonces de ahí que nosotros en el laboratorio siempre insistamos mucho con la importancia del examen directo y adicionalmente por las características de este microorganismo. O sea, es tan típico que usted no puede, o sea, si usted ve las blastoconias multigemantes de diferentes tamaños, pues usted tiene casi la certeza de que ese es el agente. Entonces es muy confiable, en el 80-90% de los casos se puede visualizar en los hongos y eso orientaría pues al tratamiento. No quiere decir que no se haga el cultivo para hacer realmente la confirmación. Como lo comentábamos, pues el tamaño es variable, se habla de 4 a 40 micrómetros, que eso es lo característico. Ayer como en los laboratorios insistíamos que Blastomyces, la diferencia es que tiende a ser unigemante y que tiene la pared, el sitio de unión es bastante grande, mientras que Paracoccidioides el sitio de unión es relativamente pequeño. Por ejemplo, con Cryptococcus, que también tiene esas blastoconías esféricas que tienen pared gruesa, la diferencia es el tamaño. Entonces aquí nosotros encontramos tamaño de 4 a 40. En el caso del Cryptococcus tienden a ser muy homogéneas todas las células madre y la célula hija pues variará dependiendo de qué tanto lleve la formación de esa célula hija, pero las células madres van a ser como muy homogéneas. En el caso de Paracoccidioides va a variar y adicionalmente es importante tener en cuenta que en este caso no se van a presentar la presencia de cápsula con respecto al otro agente. La histopatología es uno de los métodos más confiables. También se va a encontrar entre el 90 al 95% de los casos se puede diagnosticar mediante histopatología. Diríamos que es uno de los que les comentaba que la hematoxilina eosina es uno de los colorantes que más se utilizan en patología. Entonces se puede visualizar los fantasmas del hongo, pero se recomendaría el uso de otras coloraciones, como es el caso pues del PAS, que es el ácido periódico de Schiff, y el uso de la plata meteramina.
Lo característico pues es esta variación en el tamaño de las células y la gemación múltiple, y se pueden observar levaduras en el interior de macrófagos y en células que son gigantes. Si recuerdan, para el caso de histoplasma decimos los macrófagos aumentan de tamaño y el citoplasma se ve muchísimo más grande. Entonces esto pasaría lo mismo, se pueden ver más grandes. Esta es una foto de Kaminsky, es de la Universidad del Aire. En este caso se ve la blastoconía rodeada, que ustedes la vieron en el laboratorio. ¿Esa de qué coloración sería? Chicos, ¿qué coloración sería esta? La de plata metelamina. La de plata metelamina. Entonces vemos que no hay reacción inmunológica, no vemos la reacción de las células porque se degradan, ¿cierto? La ventaja es que como tiene la quitina, entonces podemos ver bien el hongo, pero perdemos esa capacidad de ver qué tipo de reacción tiene. Respecto a las pruebas inmunológicas, se ha encontrado que en el 90% de los pacientes puede estar activo. Las pruebas de inmunodifusión también se han utilizado, la fijación del complemento, que tiene un valor diagnóstico en el 85% de los casos. Se han desarrollado otras pruebas como la inmunoelectroforesis, la inmunofluorescencia indirecta, el ELISA, y pues han sido útiles para orientar un poco el diagnóstico. Como les decía, se pueden hacer pruebas intradérmicas, sin embargo esas se utilizan más para evaluación epidemiológica, como que para saber qué está pasando con el agente, qué tanta población pudo haberse infectado, pero no tiene valor diagnóstico. Adicionalmente, el 40% no reaccionan al momento del diagnóstico, o sea, tiene que esperar un tiempo para que haya esa reacción a la prueba. Y se necesita pues un contacto previo para que haya esa reacción. Adicionalmente se ha visto que hay reacción cruzada con pacientes que han sido diagnosticados con histoplasmosis. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá con paracoxidióides. Chicos. No, profe, no. A ver si se despiertan. Voy a dejar de compartir un momento que les voy a mostrar algo. Un momento, por favor. Entonces, si alguien me recuerda cuáles son las características de esta enfermedad, y vamos repasando mientras busco acá. No todos, por favor. ¿Quién se anima? Alguien que diga una característica de paracoxidióides. ¿Escuchan? Pero no ven. Un momento, entonces.
Ujú, ujú. Ok. ¿Algo más que quieran complementar? Que puede cursar de manera subaguda crónica. Sí, que puede cursar de manera subaguda crónica. ¿Qué más? Es S1, PS, para la identificación es así. Restrepiensis. Pero te faltó una. La luz, la luz. La luz. Eso, muy bien. Vale. No la puedo compartir. A ver. A ver. Pues esta es una charla que dio la profesora Ángela, donde van a encontrar la historia y las características de la patología. Entonces me dicen si la ven cuando la compartan. Se las voy a dejar en en la página para que tengan acceso y la puedan ver cuando tengan tiempo para complementar. ¿La ven? Sí, profe. Eso. Yo les voy a compartir el link para que esta una de las últimas charlas que dio la profe la doctora Ángela. ¿No? Es que creo que también tienes que compartir con los oyentes. Ahí sí se escucha, pero no me da opción. ¿No escuchan? Apenas está cargando, profe. Profe, dice gracias, que solo nos ¿Se está escuchando o no? Bueno, les dejo el link para que ustedes la escuchen cuando puedan. ¿Listo? Vale, les voy a compartir la presentación. Entonces, vamos a hablar de otra de las patologías que es muy común, muy típica a nivel de Santander, bueno, muy típica, o sea, no son tantos casos como otro tipo de enfermedades, pero sí es la que más he visto en el tiempo que nosotros hemos hecho y hemos colaborado con el diagnóstico en el hospital. De hecho, ayer nos dieron una cepa de histoplasma. Entonces, en este caso, observamos esta enfermedad
es la histoplasmosis, que se conoce con diferentes nombres. Se habla de la enfermedad de Darling, la histoplasmosis clásica, la enfermedad de las cavernas, la enfermedad del Valle de Ohio y la reticuloendoteliosis. Entonces, así como les decía la clase anterior, siempre todos esos nombres como que orientan qué hace el patógeno y cómo se comporta, ¿no? Entonces decimos, en el caso de la enfermedad de las cavernas, pues nos orienta que pues se encuentra el patógeno ubicado en sitios específicos como las cavernas o en sitios secos, como es el caso del Valle de Ohio. Y esta parte es muy interesante porque se han causado infecciones a gran escala por cuando hay viento, entonces las personas se infectan y hay más cantidad de personas, y eso ha pasado en este sitio. La reticuloendoteliosis también nos orienta que va a afectar a aquellos órganos que están relacionados con el tejido reticuloendotelial, entonces está muy vinculada a este tejido, y es por el hecho de que el microorganismo es un microorganismo intracelular, entonces va a estar en las células, y obviamente cuando las células se mueven, pues van a garantizar que haya esa diseminación a esas regiones. Entonces, la histoplasmosis se define como una micosis sistémica primaria de origen primario pulmonar, es decir, que la puerta de entrada es pulmonar, pero como les decía, no solo se queda allí, sino que tiene gran tropismo por el sistema reticuloendotelial. Esto está relacionado con el hecho de que esté intracelular y que sea transportada por esas células. En la mayoría de casos, al igual de paracoccidioides, va a cursar como una infección subclínica, va a presentar o puede presentar síntomas respiratorios leves. Sin embargo, dependiendo de los casos, puede causar formas diseminadas, y esta sí, a diferencia de para que decíamos que puede ser oportunista, pero pues no en un porcentaje tan alto, esta sí afecta a pacientes en mayor cantidad. En el caso de SIDA, de pacientes con SIDA, el CDC reportaba el 29% de los casos. Sin embargo, en Colombia se ha establecido que es como un 70,5%. Este es el agente, ustedes ya lo vieron en caja, creo que se veía más bonito que esta foto que tengo acá, en tubo, perdón. Este es en cultivo en caja. Lo recomendable es que se haga en tubo porque este es un patógeno primario que puede ser transferido por accidentes en el laboratorio, entonces es mejor tenerlo en tubo. Tiene la característica de hacer ese micelio que sea así como hacían una comparación como diciendo que es como pelo de ratón. A mí no me gustan los ratones, no les veo los pelos. Pero ustedes observan que adicionalmente tiene esa característica de cambiar de coloración, de producir cambio de color en el medio y de ser así como café. Entonces él también tiene la capacidad de producir melanina. Antes se conocía que existía, que el teleomorfo era Helomyces capsulatus, y el anamorfo existían dos variantes: Histoplasma capsulatum variedad capsulatum e Histoplasma capsulatum variedad tuboides. Los dos son dimórficos, o se hablaba de que los dos tenían esa característica de ser dimórficos, que es presentar la forma filamentosa a temperatura ambiente y la forma levaduriforme a 37 grados Celsius. En este caso, pues la forma filamentosa tiene tanto microconías como macroconías, son ilifadas y aninaseptadas, y lo característico son las macroconías, que son esas macroconías tuberculadas. Diríamos que aquí sí lo dibujaron como la confusión que siempre se da, que es con paracoccidioides, pero realmente son bastante distintos, o sea, no cabe la confusión. Las levaduras, en este caso, es una de las características que diferencia a los dos agentes. Histoplasma capsulatum variedad capsulatum
de un tamaño de 2 a 5 micrómetros. Histoplasma capsulatum variedad duboisi tiene de 10 a 15 micrómetros. Esta causa la histoplasmosis americana, o ahora la llaman histoplasmosis clásica, porque pues es cosmopolita y se puede presentar también en África o en otros países de Europa. El caso es en Europa también. En el caso de histoplasmosis capsulatum variedad duboisi es una de las patologías que están restringidas al África y se habla de la histoplasmosis africana. Sin embargo, pues con los avances en términos de identificación y de filogenia, esto también ha cambiado. Entonces, ahora también se encontró una cepa que es la histoplasmosis capsulatum farciminosum, que causa la histoplasmosis farciminosa. Estas dos cepas, como les mencionaba, se difieren por el tamaño, pero también por la ureasa. Ahora, pues la clasificación ha variado. Se reconoce la presencia de 8 clados diferentes. Entonces se habla de un clado norteamericano clase 1, norteamericano clase 2, que serían NAM 1 y NAM 2. Está el latinoamericano grupo A, que sería LAM A, latinoamericano grupo B, que sería LAM B. Está uno que es australiano, otro que es de los Países Bajos, en Indonesia, otro que es euroasiático, que tiene que ver con la variedad farciminosa, que se hablaban en la clasificación pues, que les mostré anteriormente, y el africano, que se refiere a la variedad duboisi, que pues, se hablaban en la anterior clasificación. Hay otras dos que no se han podido ubicar en los 8 clados, que se habla de RJ y BAC1. Esta pues sería la forma levaduriforme en esto es en 100X, o sea, en 40X se vería más pequeñito, y ustedes ven lo que les comentaba de las características. La célula es bastante grande, ¿cierto? Y las levaduras se van a ubicar en el interior a nivel del citoplasma. Entonces, puede estar muy, muy lleno el macrófago, y ya cuando está tan lleno puede romperse, y eso causa que la levadura pueda pasar a otras células. Aquí vemos la deformación del macrófago, y aquí vemos cómo se ve. Adicionalmente vemos esa diríamos como especie de cápsula, entre comillas, que fue lo que le dio el nombre de capsulato. Pero recuerden que es la retracción del citoplasma, no es que tenga cápsula. Y acá vemos que la forma filamentosa, que pues es la fotografía, que ya sabemos cómo es. Dentro de los tipos de colonia que uno puede encontrar está la brown, que sería la que produce melanina, y está la blanca, que sería la albina. La que nosotros veíamos en el laboratorio era albina, ¿no? ¿Cómo es el hábitat de él? Normalmente va a estar en una temperatura de 22 a 29 grados Celsius. También necesita precipitaciones altas, con humedad relativa de 67 a 87%. Se va a localizar en zonas templadas, y en los análisis que se han hecho en suelo se encuentran en los primeros 20 centímetros de profundidad, igual que otros microorganismos. Y algo que llama la atención es que se encuentra en suelos ricos en nitrógeno. De hecho, en el guano de los animales, de las aves, es donde se va a encontrar más agente, porque ese material tiene altas concentraciones de nitrógeno. Es una enfermedad que es cosmopolita, o sea, no está limitada solamente a campos, sino que también se ha visto en ciudades, y se ha visto muy asociada con procesos de construcción. Entonces, cuando se remueven o se cortan árboles o se remueve suelo, esto causa que haya dispersión de las esporas, y facilita que haya proceso de infección.
Entonces, como les decía, en los procesos de construcción es donde más se va a encontrar, y las cuevas y en los cultivos. Me esperan un momento que... Bueno. Entonces, también se va a encontrar en los suelos, y se encuentra que puede estar en estos animales. En el caso del murciélago se ha visto que también puede presentar la enfermedad, y es diríamos, en donde más se ha estudiado, pero también se encuentra en otras aves, como son estos que vemos aquí, en las gallinas, en los estorninos, en los guácharos. Pues dentro de las características del hongo, una de las características principales es esa producción de melanina, que, si ustedes recuerdan, pues tiene todas estas características que ya habíamos mencionado previamente. El dimorfismo, que pues creo que ya hemos aprendido bastante. Aquí vemos el crecimiento a 37 grados, la producción de adhesinas, la producción de esporos. Esto es muy importante porque él puede producir gran cantidad de esporos de pequeño tamaño que tienen fácil acceso a nivel pulmonar. O sea, los macroconidios no son los que van a entrar, ¿cierto? Sino son esos microconidios que el microorganismo produce. Los macroconidios nos sirven es como a nivel de identificación a nosotros y al hongo, para empezar a hacer la germinación de la formación de nuevas cifras. También se ha visto que el microorganismo tiene la capacidad de adquirir hierro, que es una de las limitantes que se presentan a nivel de tejido, porque el hospedante, como respuesta, tiende a disminuir esa cantidad de hierro disponible. Entonces, en este caso, el patógeno ha desarrollado esa, diríamos, ventaja de generar sustancias que puedan facilitarle el acceso al hierro, como es el caso de la producción de siderófonos, o procesos de alcalización en el caso del pH, para facilitar que el hierro sea más accesible, o la producción de reductasa férrica, que favorecería también la capacidad del microorganismo para adquirir ese hierro. ¿Cómo se defiende el hospedante? Entonces, se ha hablado que los macrófagos se comportan como células permisivas. Por eso decíamos que este patógeno es intracelular, ¿cierto? Entonces, estos macrófagos lo que van a hacer es que van a permitir que el microorganismo se pueda dispersar. En el caso de las células dendríticas, se ha visto que ellas inhiben el crecimiento. En el crecimiento, en el caso de los polimorfos nucleares, tienen un efecto fungistático, es decir, que ellos pueden detener el crecimiento, pero no matar la célula, y esto lo hacen por las defensinas de los gránulos que tienen en su interior. En el caso de la inmunidad celular, se ha visto que la principal respuesta que tiene de defensa del organismo es precisamente los linfocitos TSD4. Esta pues está relacionada con la activación de los macrófagos, con el mantenimiento de los granulomas, con evitar los procesos de reactivación, porque en este caso, al igual que con paracoccidioides, histoplasma también tiene la capacidad de hacer reactivación después de un tiempo. Entonces, esto es lo que explica que los pacientes VIH sean más susceptibles a la presencia del patógeno, porque en ellos, si ustedes lo recuerdan o lo han escuchado,
hay una disminución de la cantidad de linfocitos T CD4. Pues al no haber esta respuesta, pues facilita que haya más posibilidad de que el patógeno pueda diseminarse fácilmente y pueda causar pues la patología que se presenta en el hospedante. Este es el modelo de infección, uno de los modelos de infección que se han, digamos, estudiado. En principio, pues la puerta de entrada es a nivel pulmonar y esa entrada puede ser por microconidios o por fragmentos de hifas. Tienen que ser bastante pequeños para que puedan llegar hasta los alvéolos pulmonares, ¿cierto? Los fagocitos van a hacer su proceso, van a fagocitar y en el interior va a formarse la forma levaduriforme. Pues va a haber liberación de citoquinas y de quimioquinas. Esto va a dar origen a un aumento en la respuesta inflamatoria. Como les decía, va a haber dispersión de los macrófagos que van a facilitar el proceso de diseminación. Estos van a migrar por vía linfática, van a activar a encontrarse tanto en los ganglios ciliares como los mediastinares y va a causar diseminación hematógena, que esta diseminación puede ser rápida y eso causa que sea muy diríamos, transitoria, de tal manera que es muy difícil hacer el hallazgo del hongo a nivel de sangre. Entonces, cuando se hacen los hemocultivos, a veces es muy difícil lograr el aislamiento del patógeno, precisamente por esa rapidez con la que pasa por esa diseminación. Entonces, sin embargo, pues una de las muestras que se analiza para este caso, y de hecho ayer veíamos, en los laboratorios de esta semana veíamos la lámina que teníamos, era de un extendido de frotis de sangre. Pero lo que les comentaba, dependiendo del paciente, se va a encontrar en mayor o menor cantidad y pues se va a poder encontrar en las células, pero es bastante complejo. Y esta disminución es a través del sistema de retículo endotelial. Cuando hablamos de infección o de enfermedad, entonces esto está relacionado con el hospedante y con la respuesta que éste tenga al ataque del microorganismo. Entonces, esto ya lo habíamos hablado, que esta era una de las cosas bastante características. En este caso, pues recordamos que en el caso del hongo está relacionado con el tamaño del inóculo y con los factores de virulencia que pueda tener. Pues, entre más inóculo, pues va a ser muchísimo más fácil que pueda hacer entrada y que pueda establecerse la enfermedad. Y pues obviamente los factores de virulencia que hemos mencionado facilitan que el hongo se pueda establecer. En el caso del hospedante, pues va a estar muy relacionada con el estado inmune del paciente, con la edad y con las condiciones del pulmón, ¿no? En este caso se refiere a si el paciente tiene o no cavernas, si sufre, por ejemplo, de POC. Entonces son condiciones que pueden facilitar la diseminación del hongo. Esto pues ya lo hemos estudiado, entonces no me voy a detener. En el caso de la alteración o disminución de los linfocitos TCD4, estos no solamente se disminuyen en el caso de pacientes con SIDA, que estos pueden se ven afectados cuando tienen un recuento menor a 150. También se ha visto que varía dependiendo de la edad, si hay malignidades hematológicas, si ha tenido trasplantes, ya sea de órganos sólidos o de médula ósea, si existe la aplicación de agentes inmunosupresores o si existe deficiencia congénita de las células T. Esto definiría la presencia de la patología y serían como las características que nos permiten determinar que un paciente pueda o no tener más riesgo de sufrir histoplasmosis.
Respecto a la epidemiología, como les mencionaba, es una enfermedad cosmopolita, es una de las micosis respiratorias más frecuentes en el mundo. Es decir, si nosotros podemos hacer un análisis, diríamos que el mayor porcentaje en términos de micosis respiratorias es de histoplasma. De hecho, en Colombia se menciona que es la primera causa de micosis respiratoria. Se han estimado una cantidad de 40 millones de enfermos y de 200.000 casos nuevos al año. Como les mencioné, acá en Santander, específicamente aquí en el hospital, se han visto varios casos de presencia de histoplasmosis. En áreas que no son endémicas, la incidencia es de 0,5 a 2,7. Aquí podemos ver una referencia en la que nos hacen o establecen los sitios donde se han encontrado histoplasma, ¿cierto? Y como podemos ver aquí, vemos que es una localización geográfica pues muy extendida. Diríamos que se observa mucho en Latinoamérica. Si hacemos la evaluación en donde más casos se encuentran es en Brasil, al igual que con paracoccidentes brasilienses. Y adicionalmente en este caso pues se ha establecido cuáles son las especies que más se distribuyen. Se estima en Colombia que alrededor de del 20% de los adultos han tenido contacto previo con histoplasma. Es decir, que nosotros hemos podido tener contacto previo, pero pues no hemos sufrido la patología. Esto hace que sea una amenaza cuando los pacientes por un evento, o sea, después de un tiempo, hacen presencia de HIV y pues junto con el hongo es una amenaza para la infección. Como le comentaba, es una de las micosis endémicas más frecuentes en Colombia. No es una enfermedad que sea de divulgación o de notificación obligatoria. Se hizo un estudio a nivel de Colombia tratando de establecer cuál era la distribución de histoplasma. De hecho, este estudio data de el 2011, en donde observamos los diferentes departamentos con el número de casos y el porcentaje. Y para el caso de Antioquia se reportan 257 pacientes con 59,2% de casos, mientras que en Santander se reportaban 6 con 1,4% de casos. Esto depende del interés del estudio, o sea, depende de la persona que está relacionada. Supongo que aquí hay un subregistro de los casos de histoplasmosis con respecto a los otros. Entonces, la distribución según este cuadro es de Antioquia, del Valle, de Cundinamarca y del norte de Santander, pero donde más se reporta es en Antioquia. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de histoplasmosis? En el examen directo no se puede ver en KOH porque recuerden que las esporas en el caso de histoplasmosis americana es de 2 a 5 micrómetros, entonces muy pequeñas, no se puede observar. Sin embargo, se puede ver con coloración de Wright o con Gienza. Estos son tanto en sangre como en médula ósea. Se pueden ver tanto dentro o fuera de los macrófagos. En este caso, cuando se ven fuera es porque es tanta la cantidad que termina rompiendo la célula, entonces se pueden ver en el exterior. Pero pues para diagnóstico es muchísimo más fácil orientarse con la observación dentro de los macrófagos. Aquí vemos, diríamos que esto es en 100X también. Vemos las blastofonías que ustedes ven que está llenando la célula.
Se ve muy, muy bonita la presencia de las levaduras. En el caso de la histoplasmosis africana, vamos a encontrar levaduras que son de tamaño hay autores que dicen de 10 a 15, otros que dicen que de 12 a 15, pero más o menos por allí es el valor. El cultivo es, diríamos, como en todos los casos en los hongos, diríamos que es el diagnóstico absoluto para decir que es histoplasma capsulato. O sea, el solo ver esto no me dice a mí que es histoplasma. Yo puedo sospecharme por las características del paciente. Pero hay otros organismos que también son intracelulares con los que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Entonces es importante siempre informar el cultivo. La levadura va a crecer en agar sangre o en los medios micológicos. Entonces aquí observamos pues, el crecimiento levaduriforme y el crecimiento filamentoso. Las muestras que normalmente vamos a encontrar son esputo, lavado gástrico, pus, orina, sangre y aspirado de médula ósea. Esto va a estar relacionado pues con cómo se encuentra el paciente, cómo, o sea, el tipo de patología que esté presentando el paciente. La muestra se va a direccionar por allí. Y donde lo vamos a ver es en agar sangre, en agar papa, también se ve en agar extracto de levadura sin antibiótico. Y esto se puede conservar de 6 a 12 semanas. En cuanto al estudio micológico, recordar que una de las características que nos permite hacer la identificación es cómo se ve la forma filamentosa. Eso es lo típico y lo característico que nos define la presencia de un histoplasma. Entonces se van a encontrar las hifas que van a variar de tamaño, son muy delgadas, ustedes las vieron, de 1.2 a 2,5 micras. Se pueden ramificar, son septadas. Y a los lados de las hifas pueden haber los microconidios que son sésiles, que pueden ser esféricos o piriformes, que tienen tamaño de 2 a 4 micras. Entonces eso es lo que facilita que pueda ingresar al sistema respiratorio. Lo más característico son los macroconidios con equinulaciones, que hablamos de los macroconidios tuberculados, que es lo que vemos acá. En estudio histopatológico, se también nos ayuda a observar cómo son las características y la reacción del hospedante dependiendo de la coloración que estemos usando. Entonces, en este caso se ha visto que hay presencia de granulomas tuberculoides con necrosis, caseosis, fibrosis y calcificaciones. En las formas más graves se va a encontrar que los microorganismos están en formas más en gran cantidad, o sea que es muchísimo más típico encontrar diríamos en una coloración gran cantidad de levaduras tanto intra como extracelulares. En formas crónicas, en cambio, es muy difícil hacer el diagnóstico porque tienden a estar escasas las blastoconidias y eso dificulta pues la observación. Entonces, en los crónicos tiende a bajar ese porcentaje de blastoconidias que podríamos encontrar. Se utiliza hematoxilina eosina, Giemsa, Gran, Rai, Gomoligrocor. Como les comentaba, en el caso de la hematoxilina eosina, sí diríamos que podríamos verlo por el espacio que queda dentro de la célula del macrófago. En el caso de la variedad africana, se van a ver células gigantes con levaduras ovales y en forma de limón, de tamaño, recordar, de 10 a 14 centímetros. Dentro de los datos de laboratorio, también hay una prueba intradérmica que es la histoplasmina, que se hace con antígeno en la fase micelial, y esta histoplasmina nos va a indicar que hubo infección, que hay infección ahora o que hubo infección. Sin embargo, esta es utilizada para estudios epidemiológicos, no tiene valor diagnóstico y desafortunadamente tiene reacción cruzada con blastomicosis y con coccidioidomicosis. Es decir, que se va a encontrar la reacción
la induración en estas patologías también. Se utilizan pruebas inmunológicas, que en este caso está la fijación del complemento, y en varios años se utilizó la inmunodifusión en agar, que esta inmunodifusión es positiva de 3 a 4 semanas, la fijación del complemento es positiva de 2 a 4 semanas desde la infección. Aquí vemos otras blastoponias a nivel de intracelular en los monocitos. Aquí ya vemos las blastoponías más grandes. Esto se los presento por cómo se ve dependiendo de la coloración. Entonces en RAI se va a ver de esta manera, que es como coloración azurófida. Aquí vemos las características. Este es un macrófago muchísimo más grande con las levaduras en el interior. Y aquí es lo que veíamos en 40X. Entonces, este es, diríamos, una infección en la que vemos gran cantidad de levaduras. Y las vemos tanto dentro como fuera, en este caso, que ya salen de la célula. Aquí vemos otros, esto es de un lavado broncoalveolar y con coloración de Romanowski. Esta es la prueba de inmunodifusión, que en este caso lo que se hace es colocar un antígeno en el centro. Se tiene un testigo, que es un testigo que debe ser positivo, y está en las muestras de los pacientes. Entonces se habla de que se pueden encontrar dos tipos de bandas. Está la banda H, que vendría a ser la banda de precipitación activa, que se refiere a la beta-glucosidasa, y está la banda M, que es la banda de precipitación por presencia de anticuerpos, que no diferencia infección reciente o pasada. Entonces la idea es que si la infección es activa, se tiene que encontrar la banda H. Si el paciente tuvo contacto, pero no que no fue recientemente, entonces vamos a encontrar la banda M. Es muy específica para el diagnóstico de histoplasmosis, pero es menos sensible. Aquí lo vemos. Entonces ahí observamos las dos bandas que se encuentran. Entonces en este caso diríamos que es una infección activa. En este caso donde vemos solamente una, entonces diríamos que es una pasada. Esto, dentro de las pruebas serológicas que se usan, las más frecuentes son la fijación de complemento, la inmunodifusión, puede haber ELISA en el caso de histoplasma. Para otros agentes, entonces, es diferencial. En el caso de Aspergillus es la fijación de complemento y la inmunodifusión. En el caso de las tomices se incluye la prueba de ELISA. En el caso de Candida también se puede hacer prueba de antígenos por aglutinación. En el caso de coccidioides igualmente. En el caso de Cryptococcus se utiliza inmunofluorescencia y antígenos por aglutinación. Y en el caso de Sporotris se utiliza prueba de aglutinación. El diagnóstico diferencial, entonces, se tiene que hacer con tuberculosis pulmonar, con coccidioidomicosis, con criptococosis, con neumonías virales y bacterianas, con este agente que es muy interesante, que es Pneumocystis jirovesi, porque él a nivel pulmonar también se ubica en las células dentro de los macrófagos. Entonces, este no es cultivable, pero es muy característico y se observa similar a cómo se observa histoplasma. También se tiene que diferenciar con leishmania y con toxoplasma. Y estas son algunas de las referencias que pueden encontrar. No sé si tengan alguna pregunta mientras busco acá
A ver si a este sí le puedo mostrar. ¿Todavía sigue? ¿Hola? ¿Se desconectaron? Ya se quedaron dormidos. Señora. ¿Hola? No, profe, o sea que sí, que estamos acá todavía. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hola. Bueno, entonces acá en la Universidad de Adelaida, ustedes van a observar que les hacen una descripción de las micosis sistémicas. ¿La están viendo? Bueno, entonces acá ustedes van a encontrar que ellos les hacen la descripción de micosis sistémicas dimórficas y en este caso pues hablan de que todas son raras. Aquí incluyen otro agente que nosotros no hemos mencionado, que es Talaromyces marnefei, que antes se conocía como Penicillium marnefei. Pero es que este es raro, o sea, nunca, bueno, no he escuchado de que se haya encontrado en Colombia. Entonces es muy raro. Entonces aquí les dicen que para ellos es rara y que son más comunes en áreas endémicas. Entonces para nosotros estas dos serían más comunes que estas serían raras. ¿Listo? Y adicionalmente les dicen lo que van a encontrar en los tejidos, ¿no? De los diferentes agentes. Que aquí también incluyen la esporotricosis, pero es como una comparación de lo que se podría encontrar. Entonces recordar que plastomicosis es la célula levaduriforme, que es unigemante, es decir, unipolar, y que tiene tamaño de 8 a 10 micrómetros, es más grande. En el caso de coccidioidomicosis se van a encontrar las esférulas, que se acuerdan que decíamos que a diferencia de los otros, este va a ser dimórfico, pero el dimorfismo es diferente porque lo que hace es la formación de esférulas, que son bastante grandes, varían de 10 a 80 micrómetros, y en su interior van a tener endosporas que tienen el tamaño de 2 a 5 micrómetros. Entonces, eso es lo que facilita que sea las características del patógeno como se observa a nivel tejido. En histoplasma nos habla de que son células levaduriformes, son pequeñas y varían aquí nos mencionan que de 1 a 5 micrómetros. Y nos dicen que de 5 a 2 micrómetros en variedad duoicia. Aquí es un error, no es así. Supongo que iban a colocar un 0 aquí. En caso de paracoccidioidomicosis, entonces se encuentran células multigemantes, que estas tienen de 20 a 60 micrómetros. Y en el caso de Talaromyces marnefei, son células pequeñas que van a ser de 3 micrómetros, de forma oval. En este caso son levaduras paracoccidioides y blastomyces, son levaduras esféricas. Acá nos habla de levaduras elipsoidales. Y en este caso también nos habla del tamaño en el caso de esporotricosis, pero no son, es como un cuadro comparativo.
Y aquí les muestra las características diferenciales de cada enfermedad. Y aquí me quería detener en esto, que no lo mencioné, que al igual que con paracoccidioides, histoplasma también puede localizarse a nivel de mucosas, ¿cierto? Y se ven lesiones que son características. Esto se podría confundir con lo que observa uno en cándida, pero son lesiones que son particulares y también se pueden ver a nivel de paladar. O sea que es similar a lo que se presentaba en el caso de paracoccidioides. ¿Listo? Preguntas. Yo sé que es temprano en la mañana de un sábado, pero díganme algo. No, profe, por el momento no hay dudas. No hay dudas. Bueno. ¿O dijiste que habían dudas? No, profe, no. ¿Has sido designada por el grupo para hablarme? Ah, profe, mentiras. Cuando estaba mencionando que era unipolar, yo tengo la duda. Monopolar significa, o sea, ¿es lo mismo o hay varía? ¿Qué? ¿Otra vez? No te escuché. Sí, unipolar, o sea, cuando mencionaste ahorita que Unipolar es unigemante. sí, ¿es lo mismo que decir monopolar o no? Sí, también. Ah, Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, aquí era lo que... Estás gordo. Gordo. Bueno, finalmente les voy a hablar. Bueno, finalmente les voy a hablar. Ah, se me olvidaba. Ya terminamos entonces. ¿Cuál era el caso? ¿Resolvieron el caso? Después de haber hablado de las características. Hola. ¿Lo anotaron? Lo tienen anotado, ¿cierto? Entonces el martes me cuentan, ¿listo? La tarea del martes. ¿Vale? sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de las micosis sistémicas oportunistas. Pues antes habíamos hablado de las micosis sistémicas primarias. Estas, a diferencia de las micosis sistémicas primarias, son causadas por patógenos secundarios oportunistas. Se presentan exclusivamente en hospedantes inmunocomprometidos. La mayoría ingresa por vía respiratoria, pero no todos lo hacen, ¿sí? La mayoría son subproductos de origen exógeno, excepto Cándida, que es un organismo endógeno porque hace parte de la biota normal. Y otra característica es que no son organismos dimórficos por la temperatura. Eso no quiere decir que en el caso de Cándida es dimórfico, pero por otra condición. ¿Listo?
Características de los patógenos que están involucrados en micosis sistémica secundaria. Primera, son secundarios. Segunda, se presentan en hospedantes inmunocomprometidos. La mayoría entran por vía respiratoria, diríamos que excepto Cándida. La mayoría son saprófitos de origen exógeno, Cándida es endógena, y no son organismos dimórficos por temperatura. ¿Claro? Sí, pero Bueno, en el caso de Aspergillus no lo vamos a hablar porque quedamos con el compromiso de ver la charla del Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las mucormicosis, que nosotros ya hemos visto cómo son. Entonces recordamos que en los laboratorios les decía, dentro de los cigomicetos, los cigomicetos se presentan dos tipos de patología. La que es producida por, o sea, se hablaba de los órdenes entomoftorales y el orden mucoral. Entonces, las entomoftorales están relacionadas, están restringidas a nivel subcutáneo, que son las entomoftoromicosis. Y las mucorales pueden ser a nivel subcutáneo o pueden ser normalmente a nivel sistémico. Y en ese caso se hablan de las mucormicosis. ¿Listo? Entonces diríamos que las entomoftoromicosis son cigomicosis subcutáneas, y las mucormicosis son cigomicosis sistémicas. Entonces esto nosotros ya lo habíamos hablado, recordar que una de las características es que las hifas son anchas y que se presenta dicotomía en ángulo de 90 grados. ¿Qué era la dicotomía? No te escucho. esto, como esas, o sea, como división se podría llamar, no sé bien cómo explicarlo. Ramificación. Listo. Es una ramificación que en este caso se ve en ángulo de 90 grados. ¿Sí? Sí, Y es característico. En el caso, a diferencia de lo que pasa con Aspergillus unigatus, que vemos que está esa ramificación, pero es en ángulo cerrado, y adicionalmente el Aspergillus va a presentar septos. ¿Listo? pero ángulo cerrado es lo mismo que referirse a ángulo agudo. Sí, míralo acá. Ah, ok. Y en el caso de la levadura de Cándida se va a encontrar hifas mucho más delgadas que también tienen septos, y en algunos casos no son hifas, sino que se presentan pseudohifas. ¿Sí? Como por acá estaríamos hablando más de pseudohifa. En este caso sí se podría decir que es una hifa. Aquí vemos hifas gruesas en los tejidos paranasales, ¿cierto? Recordar que aquí vemos septos, ¿cierto? Pero la cosa es que ustedes recuerdan que los cigomicetos hacen septos, pero eso se debe a que puede estar envejecido o que hace parte de las estructuras. Aquí yo creo que es más por lo viejitas que están. ¿Listo? Entonces, este sería un cuadro diferencial de las características que nosotros podemos encontrar en los tejidos, dependiendo de los agentes. Entonces, estamos hablando de los cigomicetos, de Aspergillus y de Cándida. Entonces, dentro de las características morfológicas, nos referimos principalmente al tipo de hifas, en donde vamos a encontrar que son hifas aceptadas, que se pueden ver dobleces irregulares y que se pueden ver septos, pero son distantes. Es lo que mencionábamos, que pueden verse septos, pero eso depende de ciertas características. En Aspergillus, en cambio, son hifas septadas y no van a presentar dobleces. Si ustedes recuerdan, los dobleces se refería a que como son hifas que no tienen septos, se tienen que a doblar, ¿cierto? Y eso es característico, y también son hifas que se pueden romper en este caso. Y en Cándida se van a ver pseudohifas. El ancho de las hifas, entonces, son variables, pero si ustedes ven, son más anchas que las otras. Entonces, esto aquí nos dice de 6 a 16 micrómetros, mientras que de aquí es de 2 a 3 micrómetros y aquí también de 2 a 3 micrómetros. Vamos a ver las toconías. No es cigomicetos, no es Aspergillus,
pero sí vamos a verlas muy probablemente en cáncer. La esporulación, entonces en el caso de cigomicetos nunca vamos a ver un esporangio en el tejido, eso lo vamos a ver en cultivo, entonces nunca vamos a ver esa esporulación. Y en el caso de Aspergillus puede presentarse si el tejido está comunicado con el aire. Entonces yo les mencionaba, en el caso de Aspergillus se puede ver, por ejemplo, cuando es una muestra de oído externo, es donde vamos a ver, ahí sí vemos las cabezas aspergilares. Y en el caso de Cándida no es aplicable. Y en cuanto a la angioidación, es presente tanto en cigomicetes como en Aspergillus, y en Cándida puede llegar a presentarse. Entonces, estas son las estructuras que ya hemos repasado, no va a quedar acá. De pronto aquí recordar cómo es el crecimiento en el caso de Basidiobolus y de Conidiobolus, ¿cierto? Que son los agentes que están relacionados con la entomoftalmicosis. Esto ya sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características diferenciales entre las enfermedades de los mucorales y los entomoftorales? Entonces, primero la distribución geográfica. En el caso de los mucorales están distribuidos en el mundo, es decir, que son, diríamos que cosmopolitas, mientras que los entomoftorales están restringidos a climas tropicales, es decir, que son endémicos allí. En distribución geográfica de los casos, ampliamente distribuidos a nivel de mucorales, y aquí predomina en zonas tropicales y subtropicales. El modo de transmisión para los mucorales es lo normal, la inhalación de las esporas. Sin embargo, se ha visto descrito que ahí también puede ser por eventos traumáticos. En el caso de los entomoftorales, la inhalación de las esporas, también eventos traumáticos, y se ha descrito la presencia de picaduras de insectos. En cuanto al estado inmunológico del hospedante, acá es exclusivamente para pacientes inmunocomprometidos, acá predominantemente inmunocompetente, solo en pocos casos inmunocomprometido. Entonces, como es a nivel de eventos traumáticos, en el caso de los inmunocompetentes es muy característico que se presente, y inmunocomprometidos serían, diríamos, los a nivel respiratorio. Las manifestaciones mucorales es enfermedad pulmonar, rinocerebral, cutánea, subcutánea y gástrica. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando hablaron de las enfermedades que estaba produciendo un hongo negro, que cuando estaban el coronavirus se entró a hablar de ese evento. Entonces se refería a agentes mucorales que en realidad no son negros, sino son hialinos, sino que en el tejido se van a presentar con ese cambio de tonalidad las características de las manifestaciones clínicas. En el caso del Conidiobolus, ahí se me fue una S, ocasiona sinusitis, es decir, es a nivel rinofacial, y en el caso de Basidiolus es subcutáneo, normalmente se localiza a nivel de abdomen. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en el caso de los mucorales se presenta enfermedad pulmonar, puede ser rinocerebral, puede ser cutánea, subcutánea, gástrica, entre otros. Respecto a la invasión, esta es con angioinvasión primaria, y en el caso de los entomoftorales son localizadas, no se ha demostrado angioinvasión, es decir, que no se transmite a través de la sangre. Y la morfología de la colonia, en el caso de los mucorales, el micelio es aéreo abundante, ustedes los ven que llegan hasta la tapa. En el caso de los entomoftorales, los micelios son compactos y serosos. Pues aquí lo veíamos, ¿no? Aquí veíamos cómo era de diferentes, una colonia cerebriforme, acá se ve la parte filamentosa, pero es restringida. En el caso de los mucorales llegan hasta la tapa.
Aquí se me olvidó mostrarles la característica de conidiólus, lo que veíamos en el laboratorio, ¿no? Esa papila que es característica. Es la misma papila que vemos acá y acá. Eso es lo que hace que sea, se identifique el agente. En cuanto a la morfología, en cuanto a la morfología del micelio, pues se ven hifas cenocíticas aceptadas, y se da en el tejido uno que se llama el fenómeno de esplendor Koepler, que, perdón, en este caso es raro y en este caso es común. Acá dice hifas cenocíticas que pueden llegarse a aceptar con la... Y aquí sí se presenta el fenómeno de esplendor Koepler. ¿Ustedes recuerdan cuál es ese fenómeno? En morfología la vieron. Creo que Juan Pablo me había comentado. Hola. Pues, profe, yo no me acuerdo bien. Que es muy parecido a lo que veíamos en el caso de Sporotrix. Como digamos una acumulación. Como si se rodeara de células. En ese caso era la levadura, sí. Acá es que se rodea de células, pues la estructura. Vamos a ver si lo tengo acá. Ahorita lo buscamos. En este caso se da un fenómeno de infiltración, que es que hay crecimiento de hifas en la pared y en la luz de vasos sanguíneos. Se van a formar trombos y que van a causar infarto y necrosis tisular, porque al formar esos trombos pues no va a facilitar que haya disponibilidad de oxígeno, y eso es lo que hace que se cause esa necrosis. Va a afectar el parénquima y va a invadir nuevos vasos. Como el crecimiento del microorganismo es tan rápido, entonces toda la patología es muy rápida y casi que el diagnóstico no se puede hacer rápidamente, y puede ser el diagnóstico en enfermedades que son invasivas, sería post-mortem. ¿Cómo se clasifica? Depende de la localización del agente. Entonces se puede encontrar sinusitis, que se habla de una afectación a nivel de trino cerebral. También hay localización pulmonar, hay localización gastrointestinal, cutánea, subcutánea y diseminada. Entonces los agentes que más se han visto asociados son Rhizopus, Mucor, Absidia, Apophysomices, Cuningamela y Syncephalastra. En este caso, las muestras más recomendadas son las biopsias, porque en este se encuentra más posibilidad de hallar al patógeno. Entonces, en ese caso de las biopsias se recomienda que se tome un buen material y que se coloque en solución salina, que no sea tan... o sea, que debe ser obtenida por buenos procedimientos quirúrgicos, y que cuando se haga el procesamiento de las biopsias se tenga cuidado con el tejido para evitar fragmentar esas cifras. También se pueden obtener muestras de tejidos necróticos, de secreciones, de aspirados de seno, de esputo y de lavado broncoalveolar. Pero como les mencionaba, siempre las biopsias son las que van a ser más comunes. Profe, Señora. ahorita que mencionabas la papila, se podría decir o se puede que con el óvulo puede ser solamente identificado por la presencia de esa papila, ¿o no? Sí, esa es la característica para la identificación. Bueno, en el caso del examen directo, en este caso se van a observar hifas anchas que van a ser de 7 a 15 micrómetros de diámetro. Son hifas aceptadas. Podemos encontrar septos ocasionales, por lo que ya hemos mencionado, y se ramifican en ángulo de 90 grados.
El KOH nos puede servir al 10%, podríamos ver las estructuras, también negro de floración, calcofur. Sin embargo, lo más importante o lo que contribuye con el diagnóstico son las coloraciones histopatológicas, que pueden ser con hematoxilina ósea, con ácido periódico de Schiff o con platametenamina. Recordar que en hematoxilina ósea la desventaja es que no se tiende a teñir el hongo, sino que lo que vemos son fantasmas. En el PAS sí se ve los fragmentos de IFA, las IFAs aceptadas, y en la platametenamina también. Entonces, en este caso, hay una característica de diagnóstico diferencial que también nos falta por mencionar, y es que dentro de los factores predisponentes hay un factor que es predisponente y es la presencia de diabetes. Entonces, los pacientes diabéticos tienden a desarrollar mucormicosis. En este caso está asociado con el hecho de que ellos son hongos de crecimiento rápido que tienen predicción pues, por la glucosa. Otra cosa es que la mucormicosis tiende a ser sistémica, mientras que la entomoftoromikosis puede ser localizada, que es cutáneo mucosa o a nivel subcutáneo. Un dato clínico importante es que en mucormicosis tiende a haber necrosis, en el caso de entomoftoromikosis tiende a ser celulitis. La evolución es que esta es muy rápida, o sea, les decía que en estos casos algunas veces el diagnóstico es post-mortem porque es tan rápido el crecimiento de la gente que rápidamente se lleva al paciente. Por eso es que se habla de que la evolución es aguda, mientras que en entomoftoromikosis son crónicas. A nivel de histopatología, las mucormicosis pues tienden a tener formación de necrosis, de trombosis, por aquello que taponan los vasos o que producen hifas que son muy grandes rápidamente, entonces ese es el problema, y puede haber invasión vascular. En el caso de entomoftoromikosis es una inflamación crónica granulomatosa y ahí se va a presentar el fenómeno de escleropodia. El tratamiento en este caso es con anfotericina B, en este caso es con yoduro de potasio, y el pronóstico en mucormicosis es letal y en entomoftoromikosis es benigno. O sea, no se han descrito casos letales en entomoftoromikosis. Aquí vemos cómo se ven en coloración de Gram las hifas. Aquí vemos también otra hifa ancha y también vemos el septo, que son ocasionales. Listo. ¿Preguntas? ¿Todavía están? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo es? Mi convocatoria casi no tuvo personas. Solo 23. Eso es un poquito más del 50% de los estudiantes. ¿No tienen preguntas? Vale, entonces dejamos hasta ahí. Y les voy a compartir lo de la página para que vean lo de paracoxidio y domicosis. ¿Listo? Nos vemos entonces el martes. Y gracias por asistir. Gracias, Vanessa, no te escucho. Gracias, profe. Gracias, profe. No, Vanessa, no te escuché. No te escucho. Súbele el volumen o acerca el micrófono. El link de paracoxidoides, profe, ¿lo subes en el link teórico? O sea, Sí. Ah, Sí. No, ¿sabes qué? Lo voy a presentar en congresos, en la parte de congresos. ok. ¿Listo? Vale.
Profe, Señora María Fernanda. hola, profe. Profe, es que yo tengo una duda, pero es respecto a un informe de lab. Es respecto al informe de la conservación. En los resultados solamente colocamos la identificación del hongo, porque como, pues para identificar Por los ahora reportes que se hicieron la semana. y ese día van a decir si se conservó o no. O sea, si la conservación, si lo que aislaron es el mismo agente o no. O sea, lo anotan en su informe, ¿no? Ah, vale, profe. O sea, se van a entregar. Profe, Se van a revisar las cosas y ustedes anotan en el informe los resultados que han tenido. Señora. profe, una pregunta es que por lo menos en el caso de mi laboratorio, o sea, yo no pude identificar mi hongo en 2 veces que lo hice, ¿sí? Y ¿Cuál? pues lo de conservación, profe, lo mismo que estaba comentando Mafe. Las 2 veces que, no, es el primer laboratorio en el que pues hicimos la conservación, yo no pude identificarlo. Me dijeron que hiciera un replique y en el replique tampoco se pudo. Después entonces me pidieron hacer el microcultivo. Y no lo has podido ver. Exacto, sí señora. Sí. Entonces tenemos que revisar el microcultivo y dependiendo de lo que nos dé. Si no, pues no se identificó. Profe, yo tengo el mismo caso de Jenny, pero yo sí pude revisar el microcultivo y tampoco, o sea, no se logra identificar solamente porque venía. Pero tú replicaste, ¿no? O sea, sí, profe, yo repliqué, no me salió, la profe Laura, que fue que me dijo que hiciera microcultivo, lo hice y tampoco. Pero volviste a replicar. Me acuerdo que te salió como una lantospora. Ah, bueno, sí, solamente se veía, pero se veía solamente en la estructura, profesor, no era. Por eso, entonces tú lo volviste a replicar, entonces se revisa ese día y dependiendo de lo que te dé ahí si dices no se pudo o sí. Ah, ok, listo, profe. O sea, llevan todo lo demás y les queda esa parte. Listo, profe. Vale. Profe, por lo menos esto también nos comentaba el martes de que tocaba, o sea, uno de levaduras, pero ¿esa qué corresponde? O sea, porque que yo recuerdo no hemos hecho nada sobre levaduras. Ese lo vamos a hacer, ahorita lo voy a montar en el sistema. Ya se lo voy a subir. Es que esa es la práctica que vamos a hacer la otra semana. Profe, y de la parte de resultados, o sea, sería lo que hagamos en el laboratorio. Sí, es que esa se lee ese mismo día, lo que vamos a montar. O sea, los resultados se leen ese mismo día. ¿Sí? O sea, profe, entonces sería llevar como, o sea, lo que nos piden en la guía, digamos, si hay prelaboratorio, llevar eso y el resto se complementa con lo que veamos ese día. Igualmente, por lo menos, en mi caso, con lo de conservación haría lo mismo, o sea, solo llevar el prelaboratorio. Y lo que has desarrollado. O sea, y es que me sale. De lo que dijiste. La descripción de lo que hiciste. La descripción de la metodología. Claro, o sea, que si dices que has identificado, intentado, no sé qué, pues lo describes. ¿No? Bueno, listo. Eso. Vale. ¿Alguna otra duda? Yo, otra vez. Esto, en lo de la parte de las uñas, es que, profe, nosotros, o sea, como tal. Tienen que hacer el informe, o sea, pero ese informe es el resultado. O sea, lo que ya les dio. Ahí, creo que les decía que un formato, ¿no? Pero por lo menos en nuestro laboratorio estábamos identificando el miércoles. En mi caso yo tuve que hacerlo de la urea, entonces también me toca esperar ese reporte. Pero tú ya llevas hasta género. Ese día vas a decir que es solo es listo, profe. O sea, tú ya tienes listo el informe, solamente te falta colocarle el apellido, si se puede colocarle el apellido. Y ese sí se hace, digamos, en computador, sí, se podría. ¿Sí? ¿Ese sí es el computador? Sí, ese se puede, porque es el informe. Y bueno, y Mario, por lo menos, Mario, ¿qué hace con, o sea, le paso mis cosas o para que Mario pueda trabajar? O sea, como esa parte. Es que me preguntó también como, tipo, las muestras y eso. Como él por lo menos él en el de conservación no estuvo. Y en los otros tampoco. ¿Él estuvo en el de conservación? No, profe, porque yo había trabajado con Yurley ese día
Y entonces después el profe David me dijo, me entregó a mí una muestra como tal y me dijo, como usted trabaje con esta para que no, o sea, como que no se comparta con otro mesón, por decirlo así, porque pues tu ley es de otro mesón. Entonces, y Mario esas días no fue. Tengo que revisar, Vale, listo, profe. porque no. Tengo que hablar con el profe de David, porque si fue en los laboratorios que yo no estuve, sí. Sí, profe, en era ese no estaba. difícil. Sí, tengo que hablar con ellos para ver qué se hace. Vale, listo, profe. Listo. Vale, muchas gracias, chao. ¿Y por qué no estuvo hoy? Cuando, cuando eso era que estaba con lo de, o sea, como que estaban las citas médicas para lo del brazo y esas cosas. Ah, ok, listo. Entonces, pues no puedo asistir en esos laboratorios. Vale. Sí, profe, listo. Gracias, Bueno, chao. gracias, Jenny, Gracias. que estés bien. Hasta luego. Chao, Vanessa, que estés bien. Que gracias por asistir.